Asegúrate de quitar el polvo todos los días, y no olvides pulir las antigüedades. Esta casa ha estado en nuestra familia por generaciones. La voz de mi suegra Margaret estaba llena de condescendencia mientras empujaba su maleta de diseñador hacia la puerta. Detrás de ella, mi suegro Thomas asentía distraídamente, sin levantar la vista de su teléfono. Me llamo Olivia, y con 8 meses de embarazo de gemelos, estaba de pie en el gran vestíbulo de una mansión, tratando de mantener la calma mientras Margaret seguía con su interminable lista de exigencias. Mi esposo James estaba cargando las últimas maletas al auto para sus vacaciones de un mes en Hawaii. Y recuerda, el jardinero viene los martes. Asegúrate de que recorte los arbustos exactamente a 90 centímetros. Ni más ni menos. Margaret hizo una pausa, mirando mi vientre abultado con una desaprobación apenas disimulada. Trata de no sentarte en los muebles antiguos. En tu condición podrías dañar algo irreemplazable. Me mordí la lengua, recordando las advertencias del médico sobre mantener la presión baja. James y yo habíamos estado viviendo con sus padres durante 6 meses mientras renovábamos nuestra casa. Lo que empezó como algo temporal se convirtió en un ejercicio diario de paciencia, mientras Margaret controlaba cada aspecto de mi vida. Por supuesto, Margaret, respondí forzando una sonrisa. Cuidaré todo muy bien. Ella levantó una ceja. Más te vale. Y por favor, llámame señora Anderson. Margaret suena muy informal. Cuando se fueron manejando, James me apretó el hombro. Lo siento, cariño. Ya sabes cómo es mamá con la casa. Tengo que volar a esa conferencia mañana, pero regreso en 3 días. Esa noche lo vi empacar, mientras en mi mente ya se formaba un plan. Lo que mi esposo y sus padres no sabían era que yo no había estado simplemente descansando durante el embarazo. Aquellas largas horas sola en la mansión me habían dado tiempo suficiente para explorar, y había hecho algunos descubrimientos interesantes. A la mañana siguiente, después de que James se fue, hice 2 llamadas. La primera fue a mi mejor amiga Emma, abogada de bienes raíces. La segunda a un historiador especializado en patrimonio arquitectónico. Ambas conversaciones confirmaron lo que sospechaba desde hacía meses. Verás, la preciosa mansión de la familia de Margaret tenía un secreto. Mientras reorganizaba la biblioteca, contra sus deseos, por supuesto, encontré documentos originales de los años 20. La casa no había pertenecido a la familia Anderson por generaciones, como Margaret afirmaba. Su padre la había comprado en una subasta dudosa en los años 60, y los papeles mostraban discrepancias muy interesantes. Más importante aún, descubrí que la casa había sido declarada monumento histórico en 1943, pero alguien había ocultado los documentos. Los Anderson habían estado haciendo modificaciones sin autorización durante años, violaciones que podían traer sanciones importantes. Mientras caminaba por la casa ese día, documenté cada cambio que Margaret había hecho: los pisos originales de madera que reemplazó por mármol italiano, las ventanas antiguas cambiadas por modernas, el papel tapiz victoriano arrancado para pintar todo de crema. Cada cambio era otro clavo en su ataúd. La historiadora, la doctora Peters, llegó puntual. Estas modificaciones son preocupantes. La designación original nunca fue removida oficialmente. Esta propiedad debió conservarse bajo lineamientos muy específicos. Le mostré los documentos que encontré, viendo cómo su ceño se endurecía. Los propietarios actuales no solicitaron permisos para estos cambios. Es una violación grave de las leyes de preservación. Emma llegó poco después, con su libreta llena de notas. La subasta original fue, en el mejor de los casos, cuestionable. Había herederos vivos que nunca fueron notificados. Sumado a las modificaciones ilegales en una propiedad protegida. Olivia, esto es oro puro. Me acaricié el vientre, sintiendo a los gemelos moverse como si estuvieran de acuerdo. ¿Cuánto tiempo tomará? Un par de días para presentar todo. Tal vez 1 o 2 semanas para el proceso, considerando la importancia histórica. Emma sonrió. Tus suegros eligieron el peor momento para irse de vacaciones. Durante los siguientes días vi cómo mi plan avanzaba. La sociedad histórica estaba indignada. La Junta de Preservación inició una investigación inmediata. Emma presentó todos los documentos legales. James llamaba cada noche. Solo estoy cuidando la casa, amor, como pidió tu mamá, le decía.
Para cuando regresó de su conferencia, todo ya estaba en marcha. Le mostré los documentos durante la cena. James, hay algo que necesitas saber sobre la casa de tu familia. Su rostro palideció mientras leía. Esto no puede ser cierto. Mamá siempre dijo. Tu madre dice muchas cosas, lo interrumpí suavemente. Pero la verdad es que esta casa nunca perteneció legalmente a tu familia, y todas las renovaciones que tanto presume, son ilegales. James quedó en silencio, con los papeles esparcidos sobre la mesa de comedor antigua que su madre presumía haber traído de Francia. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó en voz baja. Me habrías creído, respondí. Cada vez que he hablado del comportamiento de tu madre, la has defendido. Pero esto ya no es personal, James. Es responsabilidad legal. Como si fuera sincronizado, mi teléfono vibró con un mensaje de Emma. La Sociedad Histórica había programado una audiencia de emergencia para la próxima semana, justo antes de que Margaret y Thomas regresaran. Solo las multas podrían llevarlos a la bancarrota, murmuró James. ¿Y si tienen que restaurar todo? Tomé su mano. Puede haber una solución. Una que funcione mejor para todos. Durante la siguiente semana, James y yo trabajamos con Emma y la Sociedad Histórica para crear una propuesta. La casa sería transferida legalmente a un fideicomiso histórico, permitiendo que los actuales residentes se quedaran como cuidadores, siempre y cuando respetaran las normas de conservación. Pero aquí está lo interesante, explicó Emma. Como Olivia fue quien descubrió las irregularidades e inició el proceso, puede ser nombrada conservadora principal. Ella tendrá la última palabra en todas las decisiones de la casa. James se rió. Mamá va a enloquecer. Ella va a perder mucho más que eso si no hacemos esto, le recordé. Las multas serían astronómicas, y hasta podría haber cargos criminales por violar a sabiendas las leyes de preservación. Un día antes de que Margaret y Thomas regresaran, recibimos el papeleo final. Todo estaba en orden, legalmente vinculante e irreversible. La Sociedad Histórica ya había programado a los contratistas para empezar a restaurar los elementos originales que Margaret había destruido. Esa noche, mientras James y yo estábamos sentados en el jardín que su madre había despojado de sus rosas heredadas para poner híbridos modernos, él me miró con preocupación. ¿Estás segura de esto?, preguntó. Mamá puede hacer la vida muy difícil cuando está molesta. Sonreí, sintiendo cómo los gemelos se movían. Más difícil que estar embarazada de 8 meses y tener que pulir sus preciadas antigüedades todos los días. Más difícil que me dijera que no podía sentarme en los muebles o usar la cocina principal. Él hizo una mueca. Lo siento. Debí haberle puesto un alto antes. Sí, debiste, respondí. Pero esto no es venganza, James. Es sobre preservar algo verdaderamente valioso, no solo las ideas de estatus de tu madre. A la mañana siguiente, puntuales, escuchamos el sonido de las puertas del coche cerrándose en la entrada. La voz de Margaret se escuchaba por todo el jardín mientras le indicaba al chofer dónde dejar su equipaje. Espero que esa chica no haya arruinado nada, decía a Thomas. Ya sabes lo descuidadas que pueden ser las personas jóvenes, especialmente en su condición. James me apretó la mano mientras esperábamos en el vestíbulo. La puerta principal se abrió de golpe y Margaret entró, ya frunciendo el ceño. Los setos están desparejos, anunció como saludo. No dije que 90 centímetros. ¿Y por qué hay vehículos de contratistas en la calle? Madre, empezó James, pero Margaret seguía. ¿Y qué pasó con mi mármol italiano? Hay muestras de madera en la esquina. ¿Quién autorizó eso? Lo autorizó la Sociedad Histórica, señora Anderson, dije con calma, enfatizando el trato formal que le gustaba. O debería decir, las personas que realmente son dueñas de esta casa. Su rostro se puso blanco. ¿De qué estás hablando? Esta casa ha estado en nuestra familia. No, no lo ha estado, la interrumpió James, entregándole los documentos. Y tenemos que hablar de los cambios que vienen. Thomas miró por encima de su hombro mientras ella leía, y sus manos comenzaron a temblar. Esto es ridículo. Ustedes no pueden. Podemos, y ya lo hicimos, dije, acariciando mi vientre distraídamente. Pero no se preocupen, no serán desalojados. Solo tendrán que seguir las nuevas normas. Con gusto las reviso con ustedes. Después de todo, como conservadora principal,
Es mi responsabilidad asegurar que todo se haga correctamente. Las rodillas de Margaret cedieron y se dejó caer en la silla más cercana, una de sus preciadas antigüedades. ¿Tú estás a cargo de mi casa? De la casa de la Sociedad Histórica, corregí suavemente, que será restaurada a su gloria original, como siempre debió ser. Ahora, discutimos las nuevas reglas del hogar. La transición no fue fácil, pero tampoco lo esperaba. Margaret pasó la primera semana alternando entre rabia y llanto teatral. Llamó a todos los abogados de la ciudad, solo para recibir la misma respuesta. La reclamación de la Sociedad Histórica era sólida, y sus años de modificaciones la dejaban legalmente vulnerable. ¿Pero dónde voy a poner mi mobiliario italiano? Lloraba una mañana, viendo cómo los contratistas restauraban cuidadosamente el piso de madera original. Todas mis hermosas actualizaciones modernas. La Sociedad Histórica ya organizó almacenamiento para lo que no sea apropiado de época, expliqué, sentada cómodamente en lo que antes era su sala prohibida. Y están muy interesados en documentar las piezas originales que retiró. Usted las guardó, ¿verdad? Su silencio lo dijo todo. Sabíamos que había vendido o tirado la mayoría. Los cambios no fueron solo estéticos. Desaparecieron las reglas estrictas de Margaret sobre qué habitaciones podían usarse. La Sociedad Histórica incluso fomentaba el uso regular de los espacios, siempre siguiendo las normas de preservación. Convertí el comedor formal en un espacio de reunión diario. La biblioteca, antes cerrada con llave, se transformó en una sala de lectura acogedora. 2 semanas después, entré en labor de parto. A diferencia de lo que Margaret había predicho sobre arruinar sus alfombras importadas, estaba en el jardín cuando se me rompió la fuente. James me llevó al hospital, dejando a sus padres en la casa que ya no controlaban. Nuestros gemelos, Charlotte y Henry, nacieron sanos. 5 días después regresamos a casa y encontramos algo inesperado. La casa estaba limpia, pero no como Margaret la limpiaba. Había flores frescas, flores silvestres locales en lugar de arreglos exóticos, en jarrones simples. Y en la guardería restaurada, había 2 cunas antiguas cuidadosamente colocadas. Eran tuyas, dijo Thomas en voz baja desde la puerta. De cuando eras bebé, James. Margaret quería tirarlas hace años, pero yo las guardé en el ático. Hizo una pausa. Pensé que, con el tema histórico, era el primer gesto genuino que veíamos, y sentí una pequeña chispa de esperanza. Con el paso de los meses, noté cambios en mis suegros. Thomas empezó a pasar más tiempo en el jardín, aprendiendo sobre las plantas históricas. Incluso daba recorridos a los miembros de la Sociedad Histórica. Margaret fue más lenta, pero cambió. Empezó preguntando en lugar de ordenar. Tocaba antes de entrar. Me llamaba por mi nombre. El punto de quiebre llegó en el tercer mes de los gemelos. Durante una celebración de la Sociedad Histórica, Margaret observaba en silencio. Cuando entré a la guardería, la encontré en la puerta. Nunca pensé que pudiera verse así, dijo en voz baja, tocando el marco restaurado. Durante años intenté hacerlo todo nuevo, perfecto, impresionante, y nunca vi la belleza que ya estaba aquí. Se volvió hacia mí, con los ojos brillosos. Me equivoqué, Olivia. Sobre la casa, sobre ti, sobre tantas cosas. Intenté crear un legado borrando el pasado, cuando debí preservarlo. Ajusté la cobija de Charlotte. Nunca es demasiado tarde para un legado diferente, le dije. Los gemelos deberían conocer a su abuela real, no solo la imagen perfecta. Por primera vez, Margaret sonrió de verdad. Me gustaría eso. Hoy, la casa es un testimonio de preservación y cambio. La Sociedad Histórica organiza recorridos. Thomas los guía con orgullo. Margaret, sorprendentemente, da talleres sobre conservación histórica. James y yo criamos a nuestros gemelos en habitaciones llenas de historia y amor. Y a veces, Margaret todavía suspira por su mármol perdido, pero más seguido, la encuentras en la guardería, meciendo a sus nietos, entendiendo por fin que algunas cosas se vuelven más valiosas con el tiempo y la imperfección. Porque a veces, la mejor venganza no es ganar o perder, sino restaurar lo que se perdió, no solo en una casa, sino en una familia.